Continuando con nuestros estudios del libro de Levítico, vamos a empezar con el estudio del capítulo 16. El capítulo 16 nos habla de Yom Kippur, el día de la expiación. Después de haber analizado los capítulos relacionados con las impurezas, los capítulos anteriores, y en relación a las ofrendas de purificación, llegamos a este capítulo que nos habla del día del perdón, las ofrendas, los sacrificios y toda la ceremonia que implicaría la conmemoración de uno de los días más solemnes en todo el año para el pueblo de Israel, Yom Kippur. Y este capítulo pues nos va a describir toda la ceremonia que tenía como propósito cubrir los pecados de Israel como nación. Y vamos a ver los simbolismos importantes de la ceremonia que constituyeron una sombra profética de la obra de redención de Yeshua, porque por su sacrificio sería sustituido todo aquel sistema sacrificial que tuvo un propósito inicial didáctico para el pueblo, pero que llegaría el momento en que cambiaría la ley, como lo describe el propio autor de la carta a los Hebreos. No sería sustituida, sino que cambiaría la forma en cómo se cumpliría la ley. Y comenzamos desde el versículo 1 del Levítico 16. Dice: habló el Señor a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante del Señor y murieron. Entonces, este primer versículo nos confirma que los hijos de Aarón que murieron, como se describe en el capítulo 10 del libro de Levítico, fue porque ingresaron al lugar santísimo, pero por eso el mandamiento toma como referencia aquel evento trágico para advertir a Aarón de que no en todo momento podría ingresar a este lugar, al lugar santísimo. Y en ese sentido, solo un día al año el sumo sacerdote, y no cualquier otro sacerdote, podría ingresar delante de la presencia del Señor. Y el mandamiento va a proceder a detallar los aspectos técnicos del mandamiento que tenían como finalidad hablar de este ritual, de esta ceremonia por la que el pueblo debía consagrar un día al año para rogar y suplicar por el perdón del pecado del pueblo, al grado incluso de establecer el mandamiento del Señor en el sentido de que el pueblo debía afligir su alma. Dice el versículo 2, y el Señor dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aquí vemos que la advertencia para que no muriera el sumo sacerdote era muy explícita. Y se menciona el propiciatorio, que recordemos que es uno de los elementos que se describen en el libro de Éxodo. El propiciatorio era el lugar exacto donde el sumo sacerdote vertía la sangre que era para expiación por los pecados del pueblo en el día de la expiación, en Yom Kippur. En el caso del Arca del Pacto y el lugar donde fue colocada, que fue el lugar santísimo, pues representa el lugar más íntimo del tabernáculo, o representaba el lugar más íntimo del tabernáculo, como el lugar más íntimo para el hombre, que es su corazón. De modo que cuando nos enteramos de que fue colocado en el interior, lo que fue colocado en el interior del arca, ¿qué fue colocado? Pues su ley, las tablas de piedra. De inmediato entonces recordamos aquella profecía de Ezequiel acerca de la transformación de nuestros corazones de piedra en corazones de carne, como el propósito de que la ley de Dios fuera escrita en la mente, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Dice Ezequiel capítulo 11, verso 19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea ellos por Dios. Esta hermosa promesa ha comenzado a cumplirse en todos aquellos que se deleitan en la ley de Dios, en aquellos que dedican sus días de reposo para meditar en las Escrituras y transmitir a otros lo que están aprendiendo.
porque el Señor ha cambiado el corazón de piedra de todas estas personas y les ha puesto un corazón de carne con un propósito bíblico, profético, de albergar en sus corazones, como en el arca del pacto, la ley, como lo más preciado. Pues por eso es que las vidas de las personas son transformadas, porque su ley es lo que cambia las vidas de las personas. Sin embargo, si las personas sacan de la ley a la ley de sus corazones, ¿qué es lo que pasa? Simplemente no cambian. No hay un cambio, no hay una transformación. No hay una transformación de sus vidas. ¿Por qué? Porque esta transformación debe ser literal, debe ser práctica, debe expresar testimonio. Día a día, paso a paso, cada palabra en que usamos, en el trato con nuestro prójimo, durante todas nuestras vidas. Ese es el testimonio de que efectivamente la ley del Señor se está cumpliendo en nuestras vidas. La palabra hebrea que ha sido traducida como propiciatorio es la palabra caporet, que significa cobertura, cubierta. Esta palabra viene de la raíz kafar, que significa cubrir con brea, calafatear. Y también en otro contexto significa perdonar, absorber, compensar. Expiar de pecado, que es la misma raíz de la palabra para el día de expiación, el día de Yom Kippur. Los querubines del propiciatorio que se encontraban sobre el arca representaban seres celestiales que resguardaban lo que se encontraba justo en el lugar santísimo, como elementos representativos del Edén. Después de haber pecado Adán y Eva, no pudieron pasar más allá de esos querubines. Ustedes recordarán que ellos fueron expulsados y en las puertas del Edén fueron colocados querubines y una espada de fuego. Los sacerdotes entonces aquí tampoco también podían ir más allá de donde estaban los querubines simbólicos y entrar en la presencia de Dios. ¿Esto qué representaba? Pues esto representaba un impedimento para que el hombre tuviera una comunión con Dios totalmente plena. Porque el sacerdote que representaba al pueblo era impedido para pasar en cualquier momento. Mucho menos podía entrar cualquier otra persona. Y el acceso para el sumo sacerdote estaba limitado a un día al año. Pero vamos a ver en qué circunstancias Dios permitía este acceso. Dice Romanos capítulo 3, versículo 25, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Está hablando del concepto de propiciación. ¿Y quién fue nuestra propiciación? Yeshua, el Mesías. Entonces, entendiendo de forma correcta, conforme al propósito del propiciatorio, Pablo visualizó a Yeshua como nuestro propiciatorio, nuestra propiciación. Pues de la misma manera en que la ceremonia ritual del día de Yom Kippur cumplía un propósito para cubrir los pecados del pueblo, el día en que Yeshua derramó su sangre en aquella cruz fue no para cubrir, sino para quitar los pecados del pueblo. Yeshua en la cruz fue nuestro intercesor ante la ley. Conforme a la ley, ¿qué merecíamos nosotros? Por causa de ser pecadores, merecíamos morir. Pero el Señor nos cubrió, cumpliendo la ley en su máximo esplendor. Por causa de haber sido cubiertos, por causa de que Él quitó el pecado de sobre nosotros, la sentencia que estaba dispuesta para que nosotros muriéramos fue sustituida por una nueva oportunidad. Dice el versículo 2 de Levítico 16, y hablo de una nueva oportunidad precisamente porque el Señor nos perdonó. Es decir, el hecho de que Él haya sido quien murió, quien entregó su vida, significa
que nos perdonó. Nosotros obtuvimos el perdón, la expiación. Ese fue el gran Yom Kippur. Y en consecuencia recibimos una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad para entonces estar, decidir, tomar la decisión de ser gobernados por Él. Dice el verso 2, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Y aquí está la razón. Aquí está la razón por la cual se está dando estas especificaciones. Esto era justo lo que impedía que cualquier sacerdote entrara al lugar santísimo, porque la presencia de Dios se encontraba sobre el propiciatorio oculta por esta nube celestial. Así que podemos entender que el propiciatorio pues era visto en su tiempo como el trono de Dios aquí en la tierra. Y el autor de la carta a los Hebreos describe al propiciatorio como el trono de la gracia, por cuanto que ese era el lugar en donde se manifestaba la misericordia y otorgando el perdón de los pecados por los pecados del pueblo. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí está muy claro cómo es que el autor de la carta a los Hebreos está exponiendo justamente este momento, el propósito, el objetivo que tenía el propiciatorio. Ahora bien, después de que el propiciatorio en el tabernáculo solo era visitado una sola vez por un solo hombre investido de santidad por el propio Padre, que era el sumo sacerdote en su momento, este acceso que era vedado para todo el mundo fue expuesto públicamente en un momento dado de la historia en que Yeshua fue crucificado, a la vista de todos, porque el lugar de la cruz estaba representado precisamente por el lugar de la propiciación, como el lugar del perdón para el mundo. Esto fue el Yom Kippur profetizado. Romanos capítulo 3, verso 25 dice una vez más, a quien Dios, y dice, vamos a leer en la versión de la Biblia de las Américas, dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica a que tiene la fe en el Mesías, en Yeshua. Entonces Yeshua fue expuesto como propiciatorio ante el mundo. Y las palabras de Dios cuando le dijo a Moisés que el propiciatorio sería un lugar de encuentro entre entre él y Moisés, se hicieron efectivas para que el Señor tuviera un encuentro con la humanidad en el lugar de la cruz. Qué hermoso, ¿no? Dice Éxodo capítulo 30, verso 6, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Justo el Señor se encontró con el mundo entero en este lugar, en el lugar de la propiciación, en el lugar en donde el Yom Kippur fue el día de la expiación para todo el mundo, el lugar de la cruz. Y a continuación, la escritura refiere el ritual que debía realizar el sumo sacerdote. Dice el verso 3, con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Y bueno, vamos a ver esto porque es muy interesante. Dice dice una vez más, verso 3, con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto.
El hecho de que Aarón solo pudiera entrar al lugar santísimo por medio de la muerte de animales, ¿qué implicaba o qué representaba? Pues proféticamente hablando, estaban representando a Yeshua. Era un claro anticipo de que solo por la muerte de Yeshua podríamos acercarnos al Padre, de la misma manera en que el sumo sacerdote pudo acercarse al Señor ante su presencia. Dice el verso 4, se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino. Y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Bueno, en el servicio regular, el sumo sacerdote portaba las vestiduras que representaban pues gloria y esplendor, que además de portar, ¿de qué estaban hechas? Pues de oro, tenía piedras preciosas, estaban bordadas con colores, los colores del santuario, hilos de oro puro. Esta vestimenta representaba, por supuesto, la gloria y el esplendor del Mesías, el Hijo de Dios. Sin embargo, en este día, en el día de Yom Kippur, todo este esplendor de estas vestimentas que reflejaban hermosura y gloria no eran portadas, no las vestía el sumo sacerdote, más que solo una túnica de lino. De toda la vestidura sacerdotal, solamente esta, la vestidura más simple, lo más sencillo, y esto tiene relación con el día de Yom Kippur, por cuanto que era un día en que el pueblo debía afligir su alma. El lino fino, el lino blanco de la túnica que portaba el sumo sacerdote en este día tan especial, pues tiene el simbolismo de la purificación y la expiación, en relación a las acciones justas que son los mandamientos de Dios. Las vestiduras en que la esposa del Cordero se está vistiendo, porque se le ha concedido. Dice Apocalipsis capítulo 19, verso 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Y cuáles son esas acciones justas? Los mandamientos de Dios. Así es que el simbolismo de la sencillez y la humildad de la túnica blanca representaba la actitud por la que vendría la primera vez, con la que vendría la primera vez el Mesías, Yeshua, respecto a la misericordia de Dios para con el mundo. Pero cuando regrese el Señor, vendrá con todo su esplendor. Como las vestiduras de gloria reflejaron siempre el aspecto con el que le veremos venir, con el Rey de Gloria. Podemos imaginar aquel momento impresionante, porque vendrá ya no como Cordero, sino como Rey. Ya no vendrá a sufrir, sino vendrá a gobernar. Dice el verso 5, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Bueno, el sumo sacerdote tomaba 2 machos cabríos. ¿Ok? Estos machos cabríos que tomaba de la congregación era para hacer expiación. Sin embargo, esto no era común. Esto no era común. Porque para el efecto de la expiación en otro día común, normalmente se usaba un becerro, ¿ok? Se usaba un becerro, pero no un macho cabrío. Y esto lo podemos ver en el capítulo 4 de Levítico, en el versículo 14. Y para el holocausto, que es lo que se ocupaba, se ocupaba un carnero. En ese sentido, los 2 machos cabríos entonces estaban simbolizando el perdón por el pecado y el carnero simbolizaba la consagración total. La consagración, tal y como lo vimos en su momento en el capítulo 9 de este libro de Levítico, ahí en el versículo 2.
en donde se describen los sacrificios de Aarón por los cuales se estaba consagrando. La enseñanza didáctica en esta parte del ritual tiene que ver con un proceso en el que una vez que hemos recibido el perdón, debemos actuar en consecuencia. Porque la consagración, ¿en qué consiste? Pues consiste en apartarse para Dios por causa del perdón que hemos recibido. Lo que significa que quienes han tenido la oportunidad de entender que recibieron el perdón de Dios por haber tenido una vida lejos de su instrucción, pero que en su consecuencia, ¿qué es lo que sucede con aquellas personas que simple y sencillamente no hacen nada? No hacen nada por causa de este perdón en sus vidas, sino que simplemente continúan sus vidas de esta misma manera. Entonces esto implica pues una desgracia para sus propias vidas. Una verdadera desgracia, porque el propósito del perdón debe ser cambiar nuestras vidas. Y para ello tenemos que actuar en consecuencia. Pero si seguimos haciendo lo mismo que antes de haber recibido el perdón, antes de haber conocido la cruz, el propósito de la muerte del Hijo de Dios, entonces lo que estamos dejando pasar va a operar para nuestra propia desgracia. Tiene que haber un cambio en nuestra vida, tenemos que tomar decisiones. Y son muchas las decisiones que debemos de tomar en relación a dejar de hacer cosas que antes hacíamos, a comenzar a hacer cosas que nunca hicimos antes. Eso es lo que va formando el carácter de los hijos de Dios. Dice el verso 6, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. El sumo sacerdote ofrecía el sacrificio por su casa. Esto significa que debía estar libre de toda mancha de pecado. Si el sumo sacerdote intercedía por su casa y por el pueblo ante Dios, significa que en este sentido estaba representando proféticamente al Mesías, porque el Mesías hoy en día es quien intercede por nosotros. Cuando dice el texto que el sumo sacerdote hacía expiación a fin de hacer reconciliación por sí y por su casa, pues esto implicaba, además del derramamiento de la sangre, el complemento más importante de la expiación. ¿Cuál era este complemento? La confesión de sus pecados y la de su casa. Y cuando lo hacía por el pueblo, también implicaba un acto de confesión por los pecados del pueblo. Esto nos indica que en realidad en el acto de la expiación lo más importante era la confesión y el arrepentimiento en consecuencia de estos pecados delante de Dios. Por lo que se entiende que el acto de confesión de ninguna manera debe ser una expresión pues, de frases hechas o rezos aprendidos de memoria. ¿Qué tipo de confesión podría ser? Tú puedes aprenderte un rezo de memoria y repetirlo siempre. Pero ¿dónde está la confesión? No tiene nada que ver con una confesión, sino tiene que existir el fruto de un arrepentimiento sincero. Y el fruto de un arrepentimiento sincero es expresado de forma espontánea, de viva voz de tus propios labios. Esto implica necesariamente el reconocimiento de las cosas que hemos hecho mal y arrepentirnos de corazón. Continuamos ahí en el verso 7 de Levítico 16. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante del Señor a la puerta del tabernáculo de reunión y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos. Una suerte por el Señor y otra suerte por Azazel. Eso es muy importante. Cada uno de estos dos machos cabríos tenían un propósito respecto al perdón, porque uno era destinado para la ofrenda por el pecado de la nación y el otro macho cabrío era destinado para que se alejara por el desierto. Lo que en la simbología implicaba que el macho cabrío que se iba al desierto era portador de los pecados de la nación.
Por ello, el nombre de Azazel, porque Azazel tiene que ver precisamente con la acción de alejarse. Esta palabra, la palabra Azazel en el hebreo, se compone de dos palabras. La palabra es, que significa cabra, macho, y la palabra azal, que significa alejarse, desaparecer de aquí, literalmente. Por esto se deduce que el simbolismo de este segundo macho cabrío tenía que ver con el hecho de que el pecado de Israel se alejara. En la tradición judía, por ejemplo, se dice que el destino del macho cabrío que se alejaba era para ser lanzado al despeñadero. Y bueno, aunque esto se hacía, no, la escritura no lo refiere tal cual. Esto tiene que ver con la forma en cómo los rabinos interpretaron esta acción de alejarse. En ocasiones se ha considerado que este nombre, el nombre de Azazel, tiene relación con Asael, que es el nombre que recibió o recibe uno de los Ben Elohim, que juraron en anatema para rebelarse en contra de Dios. Y que estos ángeles caídos son descritos en el libro de Enoch, en la literatura judía antigua. El libro de Enoch contiene el complemento de lo que podemos leer en nuestras Biblias, ahí en el capítulo 6 del libro de Génesis, en donde se nos relata la unión de los ángeles que se unieron con las mujeres, con las hijas de los hombres, y como consecuencia abandonaron su morada de santidad como hijos de Dios. La expresión de hijos de Dios que podemos leer ahí en el capítulo 6 del libro de Génesis, es una referencia clara a los ángeles. No tiene que ver con los hombres de carne y sangre. Ahí hay una gran diferencia. ¿Okay? Por esa razón, vemos la consecuencia de esta unión. Ahí mismo en el capítulo 6, se escribe que de acuerdo se escribe cuál fue la consecuencia de esta unión entre ángeles celestiales y las hijas de los hombres. Por eso dice literalmente las hijas de los hombres. Entonces estamos hablando de que los Ben Elohim, como se describe que son los hijos de Dios ahí en capítulo 6, no eran hombres. De acuerdo al libro de Enoch, se nos dice que estos hijos de Dios, o Ben Elohim, fueron ángeles que se rebelaron contra el Padre y que él, al unirse sexualmente con mujeres humanas, resultó una alteración genética, que el propio capítulo 6 de Génesis lo confirma al hablar de gigantes, y que en el hebreo, la palabra gigantes en el hebreo es la palabra nefilim, que se traduce como caídos. Y según el libro de Enoch, uno de los líderes que juraron en anatema, maldición, para proceder en contra de Dios, recibe el nombre de Asael. Por esa razón mucha gente lo relaciona con Azazel. Y aunque el nombre se escribe de forma diferente, pues muchos lo relacionan a Azazel con Asael en relación al ritual de Yom Kippur. Los adventistas, por ejemplo, ellos enseñan que el chivo expiatorio o Azazel es un símbolo de Satanás, que de alguna manera ellos se han interpretado como una figura de la sentencia definitiva por la que el pecado es eliminado para siempre del universo. Bueno, es una forma en que ellos de alguna manera lo entienden. Orígenes, por ejemplo, él identificó a Azazel con Satanás. ¿Okay? Entre los llamados padres de la iglesia, Irineo lo identificó como Satanás igual. ¿Sí? Más tarde, Orígenes también lo emplea no solo como figura del ángel caído, sino también como el pecador que se vuelve impuro, o el ladrón que blasfema, y que es precipitado precisamente al desierto. El desierto es, según Irineo,
el infierno mismo a donde van todos aquellos que se identifican con Azazel, a quien llama Azazel. Bueno, en un sentido alegórico, característico de Orígenes, él también ve a Azazel, eh, en Azazel ve a Barrabás liberado. Recordaremos que quién fue Barrabás, aquel preso, asesino, que estaba siendo liberado en el lugar de Yeshua. Aquellos líderes judíos que gritaron que preferían a Barrabás en lugar de a Jesucristo. Sí, y bueno, y en ese sentido, Ireneo y Orígenes son tal vez, se dice que son los únicos representantes del cristianismo de los primeros siglos que identificaron muy explícitamente a Azazel con un ser opuesto a Dios, más precisamente con Satanás. Pero como vemos, ellos lo identifican como un ser espiritual. Sin embargo, en un sentido práctico tal cual, la palabra Azazel tiene un significado relacionado con una acción que tiene que ver con la acción de alejarse, tal cual. Así es de que en un sentido práctico, actual, para nosotros, estos dos machos cabríos de los que habla esta sección del capítulo 16 de Levítico implican para nosotros una decisión que debemos tomar una vez que hemos pecado, porque el pecado es expuesto en nuestras vidas. No importa que en un momento dado tú estés en pacto, pecas, ya sea por distracción, ya sea por descuido, ya sea sin darte cuenta, ya sea por causa de tu propia naturaleza, pecas. Y ese pecado pues es expuesto en nuestras vidas. La consagración a Dios entonces, como una consecuencia de un cambio en nuestras vidas, debe ser expuesto también. ¿Sí? Al decir que nosotros en un momento dado, ¿qué es lo que pasa con aquellas personas que desprecian la expiación? La expiación que fue por la sangre derramada de Yeshua. Bueno, estas personas en un momento dado están tomando la decisión de permanecer en la condición en la que se encontraban antes de la cruz del Señor. La cruz, el sacrificio de Jesucristo trajo al mundo el perdón como una nueva oportunidad para hacer las cosas de forma diferente. Pero Dios no obliga a nadie. Dios no obliga absolutamente a nadie. Cuando nosotros hemos sido llamados, ¿sí?, por el Señor, es una invitación tal cual. Pero por esa razón Yeshua una vez más confirmó literalmente que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Por qué? Precisamente, no porque el sacrificio de Jesucristo no haya cumplido su propósito, por supuesto que fue perfecto y lo cumplió, solo que a partir de entonces cada quien decide conforme al llamado que ha recibido. Si es que aceptan la invitación, en consecuencia proceden a cambiar de vida. Entonces, la invitación es para que no solamente escuches el llamado, la invitación es para que no solamente sepas que hay una invitación, sino para que recibas esa invitación, a fin de que el día de mañana seas no solamente llamado, sino que seas escogido, por causa de haberte sometido al gobierno del Todopoderoso. Amén.